Y bueno, también nos acompaña la psicóloga Elena García Carvajal. Ella es psicóloga, educadora sexual infantil y psicoterapeuta corporal. También probablemente la recordarán porque nos ha acompañado en varios momentos de formación. Bienvenida, Elena. Y también, pues finalmente, la maestra Gabriela Polo Herrera. Ella es educadora en Derechos Humanos y Educación para la Paz y también tiene una especialidad en prevención y atención de la violencia de género, y actualmente la maestra Gaby es directora de políticas de prevención y atención de las violencias del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, que conocemos todos y todas como CIPINA. Muchas gracias, Gaby. Agradecerles nuevamente, compartirles para las personas que pues quizás están conectando por primera vez en este ciclo de webinars, pues este ciclo tiene la intención de poder poner en común saberes, experiencias, reflexiones, miradas críticas que nos ayuden a profundizar pues cuáles son los desafíos que tenemos para garantizar una protección integral de las niñas y los niños, las personas jóvenes en nuestros espacios. Y pues bueno, se construye mediante la participación de cada uno de ustedes. Entonces, en verdad, muchas gracias por su compañía. Y bueno, pues sin más entonces, vamos a comenzar. Entonces, nuestros ponentes van a tener unos minutos para compartirnos, 15 minutos, lo que el día de hoy han preparado, y pues yo voy a ser un poco el hombre gris del tiempo, discúlpenme, voy a avisarles unos 3 minutitos antes de que acaben sus 15 minutos para pues que puedan cerrar su presentación. Les recordamos que pues estas sesiones las estamos grabando porque hay algunos educadores que por las diferentes actividades pues no van a poder conectarse, y queremos pues compartir todo lo que vayamos a reflexionar ahora. Entonces, pues por eso estamos grabando. Y también recordarles que en el momento final que abriremos de preguntas, comentarios, reflexiones, pues abriremos el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas a nuestras invitadas de hoy. Y bueno, también ellas podrán compartir y contestar. Entonces, pues sin más, le daría la palabra a la doctora Beatriz. Adelante, doctora, y usted puede compartir pantalla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas las personas que están con nosotros. Perdón, si pueden ver mi presentación. Se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues antes que nada, todas las personas organizadoras de este evento en pro de la infancia, de la adolescencia y de la erradicación de la violencia, pues es un honor estar en estos ámbitos donde buscamos la igualdad entre los géneros y que las personas que han estado o viven estas situaciones dejen de vivirla. Y pues bueno, desde mi perspectiva, que yo soy psiquiatra y sexóloga, voy a hablar un poquito tratando de describir los temas que me pusieron en estos 15 minutos sobre cómo sería el abordaje integral desde el área en la que yo me encuentro con perspectiva de género para la violencia sexual en los ámbitos educativos. Una de las preguntas que venían para responder era ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia y en qué consiste? Como personal de salud utilizamos las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, y lo más importante siempre es, tratamos de diferenciar la agresividad de la violencia, ¿no? Algunas conductas agresivas, por ejemplo, están relacionadas con alguna situación de protección del peligro, como entre la respuesta al estrés, que vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre la violencia tiene la intención de hacer daño, ¿no? Y esa es la diferencia entre una conducta agresiva que no necesariamente está relacionada, no tiene la relación con hacer daño, y las personas que ejercen violencia sí. Y puede ser ese daño hacia otras personas, hacia sí mismas, que en este caso la conducta suicida es uno de los riesgos más graves de daño hacia uno mismo, y que obviamente va a generar un impacto negativo pues en la salud física y mental. ¿Qué definición tomamos en cuenta para el abordaje? Pues justo como cuando uno atiende a una persona, tiene
que tener un comportamiento ético y basado en las normas oficiales mexicanas que están hechas para atender a las personas. Una de estas, y en las que nos tenemos que regir como personal de salud, es la norma oficial mexicana 046, y también nos regimos siempre por las leyes estipuladas en nuestro país y que están en relación con la prevención de estos actos de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Preguntan en esa misma pregunta que decían, ¿es lo mismo violencia sexual que violencia de género? No es lo mismo desde estas definiciones obtenidas desde la Organización Mundial de la Salud y de las leyes de nuestro país. No es lo mismo, pero sí es una modalidad de la violencia de género. Y recordemos que cuando hablamos de modalidad, hablamos de formas o manifestaciones que se encuentran en diferentes lugares en donde ocurre la violencia contra las mujeres puede darse. Y obviamente el acto de violencia sexual pues va a dañar el cuerpo y la sexualidad de la víctima, la sexualidad incluyendo aspectos de la identidad, aspectos de las creencias y del comportamiento sexual, también aspectos relacionados con los vínculos, entre otros, y que atenta contra la libertad, la dignidad e integridad física. Y específicamente, ¿qué elementos teóricos conceptuales tendríamos que saber desde los ámbitos educativos para comprender este fenómeno desde el área de la salud mental? Me voy a enfocar principalmente en esta presentación a hablar sobre la teoría de diátesis y estrés que predispone a que las personas desarrollen un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y antes, durante mucho tiempo, se pensó que los trastornos psiquiátricos no existían en la niñez, ¿no? Ahora sabemos, claro, que existen y que mientras más pronto se atiendan, va a haber mayor posibilidad de que la respuesta a largo plazo deje mucho menos impacto y que las personas puedan recuperar su vida. De manera muy rápida, describimos que el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que experimenta un organismo ante una demanda específica. Hay dos componentes, los agentes externos e internos de la situación a la que tenemos que responder, y generalmente la manera en la que se responde es Pero tenías de uno una... ¿te acuerdas cuál es? La manera en la que se responde es a través de reacciones de alarma, estados de resistencia, que generalmente, es decir, cuando nos adaptamos a una situación, respondemos de manera adecuada, y la manera inadecuada que generalmente ocurre cuando estamos expuestos a situaciones de estrés crónico es el estadio de agotamiento. En ese momento tiene que parar la situación estresante, externa o interna, porque de no ser así, pues hay mucho más vulnerabilidad de que la persona empiece a presentar un problema de salud médico o médico-psiquiátrico. En particular, reconocemos que la violencia sexual es un tipo de evento que es mucho más difícil de generar una respuesta adaptativa, ¿no? Porque obviamente los eventos traumáticos son los que rebasan esta capacidad del cuerpo para tener una respuesta adaptativa. Y en ese sentido, Leonard Tell, que es un psiquiatra que ha descrito los eventos traumáticos en niñas, niños y adolescentes, describe dos tipos de trauma, trauma tipo 1 y trauma tipo 2. Y vemos que en el trauma tipo 1 hay varias circunstancias cuando los eventos son repentinos, peligrosos, abrumadores. Y uno de estos tipos de traumas son la violación, las catástrofes naturales, los accidentes automovilísticos graves o los asaltos a mano armada. Y los traumas de tipo 2 son aquellos en donde ocurren factores estresantes, pero son ininterrumpidos y repetidos, ¿no? Y esto, desafortunadamente, en los pequeños de nuestro país y de muchos lugares del mundo, a veces viven en cautiverio dentro de sus propias familias. Es decir, pues no son responsables de estas personas alguien que sea negligente o violento, y tienen más posibilidad de recibir alguna situación de este tipo. El abuso sexual o físico continuo, los malos tratos reiterados, las guerras, la tortura y los secuestros con reclusiones prolongadas son el tipo de trauma tipo 2. Entonces, cuando un efecto estresante es agudo, generalmente nos permite que una de las hormonas que nosotros tenemos para responder ante el estrés, que es el cortisol, se secrete de manera baja. Esto ocurre de manera en
en poco tiempo y el nivel de cortisol regresa a la normalidad e incluso nosotros nos podemos adaptar a una tarea, como por ejemplo cuando estamos aprendiendo a aventarnos de un paracaídas, ¿no? Alguna tarea nueva como manejar, ¿no? Entonces estamos estimulando esta respuesta al estrés, pero con el tiempo nos vamos a adaptar, vamos a sensibilizar a nuestro cerebro y nuestra respuesta inmunológica va a ser adecuada, tanto que vamos a poder manejar después ya sin problema. La dificultad será cuando ocurra el estrés crónico, cuando el estrés no deje de ocurrir, ¿no? La circunstancia persista a lo largo del tiempo, eso va a generar problemas en la concentración de cortisol. El cortisol va a estar en niveles muy altos durante mucho tiempo y esto termina generando una respuesta inadaptada y problemática en el cuerpo, en particular en el sistema inmunológico, e incluso en el cerebro la apoptosis o muerte de algunas neuronas, en particular aquellas que están en el hipocampo, que es la estructura de nuestro cerebro que se encarga de la memoria. Y que también es parte de lo que tenemos que considerar. Muchas personitas por esta alteración de la memoria no van a recordar del todo la experiencia traumática por justo el evento crónico que afectó la memoria. De hecho, el trastorno por estrés postraumático es un trastorno que afecta la memoria. Y además hay factores en nuestro cerebro como este factor neurotrófico derivado del cerebro que tiene un importante papel en el correcto crecimiento y funcionamiento de nuestras neuronas, ¿no? Es como si fuera el agüita para regar las plantas, ¿no? Pero en este caso serían nuestras neuronas. Y durante el estrés crónico, los genes que producen este factor se alteran, pueden desconectarse y puede esto generar o contribuir a la atrofia del cerebro. Al alterarse esta respuesta inmunológica y también al alterarse la respuesta de nuestro cerebro en algunas circunstancias particulares, pueden empezarse a generar los síntomas de un padecimiento psiquiátrico, ¿no? Y se han asociado, por ejemplo, algunas sustancias que se incrementan cuando ocurren estos factores de estrés crónico, como el interferón alfa, beta, gamma, interleucina 1, 2, factores de necrosis tumoral alfa, en fin, todos estos factores que llamamos citocinas y que nos sirven de manera normal para protegernos cuando tenemos, por ejemplo, una infección, se producen de manera tan intensa que empiezan a dañar nuestro cerebro y a generar síntomas que en vez de ayudar a la salud más bien la complican. Entonces, esta teoría describe que la interacción entre la vulnerabilidad genética, y en este sentido no todas las personas afortunadamente que viven una situación traumática desarrollan un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, ¿quiénes tienen más posibilidad? Pues quien tienen familiares con antecedentes de depresión, de ansiedad, el alcoholismo es un trastorno mental y es muy frecuente en nuestro país. Los trastornos de ansiedad, que son los trastornos más frecuentes del mundo, ¿no? Tenemos que reconocer siempre cuando una emoción es normal y cuando una emoción es patológica, es tan secundaria, tan intensa, que en vez de ayudar a que la persona se adapte, más bien complica la existencia. El tipo de estresor, aversivo, no aversivo, intensidad y frecuencia, y los mecanismos protectores. Afortunadamente también tenemos mucha capacidad de adaptación y resiliencia. El 68% de la población mexicana ha estado expuesta a un evento traumático, pero afortunadamente, ¿no? Solo entre el 2 y 3% de las personas desarrollarán un trastorno, por ejemplo, por estrés postraumático. Pero si yo tengo esta vulnerabilidad, va a ser más probable que lo desarrolle. Y el desequilibrio entre estos dos factores puede desencadenar un trastorno mental. Aquí estamos viendo nuestro cerebro, ¿no? Secretando nuestra glándula suprarrenal, secretando la hormona del estrés, que es el cortisol, y que afecta directamente áreas del cerebro como son el hipocampo, ¿no? Y nosotras, bueno, como personal educativo, es muy importante que, y como personal de cualquier área en el ámbito médico o paramédico, nosotros debemos de dejar de estigmatizar los padecimientos médicos psiquiátricos. Porque así como se puede enfermar el páncreas y a las niñas y a los niños les da diabetes y se puede enfermar la médula ósea y les da leucemia, nuestro cerebro se puede enfermar y las personas pueden desarrollar trastornos psiquiátricos, pero por el estigma hacia la salud mental no se da atención de manera oportuna. Y si un pequeñito se atiende de manera temprana, oportuna, seguramente el pronóstico a largo plazo va a ser mucho mejor. Muchos de los chicos, chiques, adolescentes que atendemos ahora, o adultas, personas adultas, empezaron con sus síntomas desde la infancia, pero nadie los diagnosticó, nadie los atendió.
pensaron que se les iba a quitar o incluso hasta les dijeron que o contribuyeron con sus comentarios a exacerbar los síntomas. Porque, por ejemplo, una persona con depresión puede pensar que su forma de ser es algo normal y se siente culpable porque no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de ir a la escuela, no quiere compartir el tiempo porque todo le da apatía, se aburre con facilidad, se duerme en las clases, no se siente con energía, se siente, tiene alteraciones del sueño y del apetito, en fin. Y la familia puede pensar o empezar a decir por este estigma, pues que este niño es flojo, en la escuela también, o esta niña es floja, no está haciendo lo que tendría que hacer. Y nosotros tendríamos que conocer que existen estos problemas de salud que están dentro de las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, justo porque son problemas graves de salud pública que tenemos que atender. Y los trastornos internalizados son difíciles de detectar porque el comportamiento de las personas no afecta de manera directa a las madres, padres y el personal de la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños hiperactivos o con trastorno por déficit de atención de tipo hiperactivo o impulsivo, generalmente, pues si están sacándole el ojo a otro niño, se están aventando por las escaleras, pues por supuesto que nos generan mucho conflicto y son rápidamente diagnosticados. Pero un niñito que a lo Quedan mejor 2 minutitos, doctora, se perdone. aburre, sí, no, muchas gracias, se aburre, se está durmiendo, habla poco, ¿no? O tiene mucho miedo, simplemente se deja de ir a la escuela por las circunstancias del mismo padecimiento, pues entonces no va a ser detectado. Los externalizados sí, ¿no? Porque generan conflictos en el exterior, pero es frecuente, bueno, la prevalencia de trastornos externalizados es del 58% de trastorno por estrés postraumático en algunas muestras de niños y niñas que han vivido dependiendo de la circunstancia traumática. El trastorno por estrés postraumático, fíjense, de la población general al 2%, a población traumatizada 53%, trastornos del pensamiento y trastornos por abuso de sustancias. Vemos aquí el nombre de algunos de los trastornos internalizados: depresión, ansiedad, externalizados los chicos que son oposicionistas, que desafían o que están teniendo comportamientos graves como robar, lastimar a otros. Y los relacionados con el trauma, muchas veces los trastornos de falta de apego y también los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la eliminación, trastornos disociativos, disfunciones sexuales, incluso ya en la adolescencia. Y bueno, pues estos son algunos síntomas. Por último, sabemos que esto tiene una consecuencia, el evento traumático, si tuvo un efecto en la salud física, va a tener más posibilidad de que además esta personita tenga un efecto en la salud mental. Si derivado de una violación yo tuve una infección de transmisión sexual permanente, por supuesto que el impacto en mi salud mental va a ser más intenso. Si además quedé embarazada, por ejemplo, ¿no? O si tuve la necesidad de calmar un trastorno mental con intoxicación por sustancias, porque no pensé, después cuento un ejemplo de una pacientita que después de una violación en la vía pública, adolescente, forcejeó y al forcejear con esta persona se disparó el arma que este hombre traía y el hombre cayó al piso. Entonces mi paciente corrió, pero desde entonces ahí pensó, yo me soy una asesina, ¿no? La situación del trauma, ¿no? No sabemos ni qué le pasó y ella lo único que hizo, lo que estaba buscando era defenderse, pero en ese forcejeo ocurrió y la manera en la que calmó todo este estrés postraumático fue tomando sustancias, consumiendo sustancias, ¿no? Y llega al hospital de manera grave por una situación de intento suicida y con ya un comportamiento de abuso de sustancias mucho más graves, ¿no? Alteraciones del sueño, de la alimentación, problemas en la escuela. Es muy importante que nosotros detectemos estas situaciones y el comportamiento sexualizado inapropiado para la edad, como la masturbación compulsiva o como la hipersexualización traumática, ¿no? En vez de clasificar a estas personas como chicas problemáticas que tienen que andan bloqueando en la escuela, ¿no? Pues habría que considerar que estas pequeñas que están usando el sexo muchas veces para calmarse, puede ser, o incluso ahora la pornografía también en chicos para calmarse, pudieran estar viviendo alguna experiencia traumática. Las conclusiones, para ya no robarme más tiempo de mis compañeros, es que la violencia de género en cualquiera de sus formas en las niñas, niños y adolescentes tiene impactos negativos en la salud física y mental, que pueden ser a corto y largo plazo y pueden generar traumas
de tipo 1 y tipo 2, como lo describimos, y una de las consecuencias puede ser la aparición de uno o varios trastornos mentales, ¿no? Si detectamos uno en la infancia, puede ser que evitemos tener que tratar 5 en la edad adulta, que va a ser mucho más complicado y grave. La posibilidad de desarrollar uno o varios trastornos pues dependerá de estos factores que hablamos, individuales, del evento traumático, de las circunstancias sociales, en fin, de todo este modelo de diátesis de estrés, pero nosotros como personal educativo, personal médico y paramédico tenemos que detectar a estas personitas, referirlas a tiempo. No nos quedamos, mucho menos en las instituciones de salud que tenemos, que estamos casi siempre sobrecargados en las instituciones públicas, no nos quedamos pacientes ni atendemos pacientes que no requieran atención psiquiátrica. Si la situación va a salir adelante con un apoyo, proceso psicológico, con la terapia familiar, etcétera, no vamos a darle medicamentos. Pero sí, y si es necesario, es como si le estuviéramos negando a un niño diabético a darle su insulina porque yo pienso que se le va a quitar, ¿no? Con el tiempo. Entonces, a eso equivale la gravedad de no atender a los pequeños con estos problemas. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, doctora Beatriz. Pues sin duda, muchísima información muy valiosa en poco tiempo. Una disculpa por el rol que me toca hacer de cortarles la palabra. Y sí, efectivamente, yo creo que la pandemia nos ha traído la gran reflexión de que es necesario repensar el tema de la salud mental y todo lo que implica, ¿no?, en nuestras vidas. Y bueno, concretamente en el contexto de este seminario o de estos webinars, pues relacionado con las violencias, ¿no? Muchas gracias. Entonces, pues le pasaríamos la palabra al doctor José Morillo. Bienvenido, doctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla también. Voy a poner, espero que vean porque tengo muchas cosas abiertas, que vean el correcto. Ahí está. Sí, bueno, yo vivo y trabajo sobre todo en Chile. Académicamente tengo un doctorado en filosofía, soy máster en sociología y me dedico, pero ya no me dedico tanto a la academia, sino hace más de 10 años dirijo Fundación para la Confianza, que es una organización sin fines de lucro que trabaja para la prevención del abuso sexual infantil y en el acompañamiento a víctimas, ¿no? Hoy trabajamos incluso me toca ir bastante a México también, y trabajamos con Enseña México ahora, apoyando a los docentes y a las docentes para ayudarlos a prevenir el abuso. También creamos el Centro de Investigación contra el Abuso, que es Centro Cuida, con una universidad católica, la cual además estamos trabajando junto con la Tecnológica de Monterrey y la Universidad de los Andes de Colombia, creando una red de investigadores en temáticas de adversidad temprana y abuso, ¿no?, infantil, para poder apoyar a la primera infancia a nivel latinoamericano, porque sabemos que hay desafíos comunes, a pesar de que durante mucho tiempo hemos trabajado muy separadamente, ¿no? Ahora vamos a hablar de abuso sexual infantil. Nosotros realizamos una investigación muy preliminar en la región metropolitana de Santiago, que son cerca de 7 millones de personas, pero esta investigación estadística la hicimos con cerca de 600 personas de distintos lugares, para saber cuál es la prevalencia del abuso, ¿no? Y describiendo distintas formas de abuso, nos dimos cuenta de que se confirma una de las intuiciones que tenemos, ¿no?, que hay muchas más personas de las que nosotros imaginamos que habían vivido situaciones de abuso antes de los 18 años, de las que normalmente nosotros pensamos, ¿no? Entonces, aquí le preguntamos a personas mayores de 18 años si habían vivido situaciones de vulneración en el ámbito de la sexualidad antes de los 18. De forma integrada, casi el 30% dijo que en algún momento, obviamente hay distintas situaciones, desde violación, que son como 7 u 8%, hasta otros tipos de vulneración, llega a un 30%, ¿no? En hombres es un 20%, cosa mayor que la que normalmente se piensa en investigaciones que
normalmente se realizan, y en mujeres casi un 40, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Y esto es totalmente transversal a los estratos socioeconómicos, no varía, ¿no? Lo mismo que la edad, la edad comienza también entre los 10 y 11 años, en algunas otras investigaciones han salido a los 9 y medio, ¿no? Pero cuando comienzan las niñas y los niños a ser víctimas, normalmente a los 10 años, ¿no? Esto es sorprendente también, ¿no? Porque menos del 50% de las personas han hablado alguna vez acerca de lo que han sufrido, ¿no? En los hombres, solo el 40%, y en las mujeres el 48%, ¿no? Lo han hablado, ¿no? Y en cambio el 60% de los hombres jamás se lo ha contado a nadie, y el 52% de las mujeres tampoco se lo ha contado a nadie. Y esto también es parecido de forma transversal por nivel socioeconómico. Esto es en la región metropolitana, pero también nos sorprende que solo un 4%, 4,5% de las personas lo denuncian, ¿no? Ante la justicia. Sería interesante, y eso es una de las cosas que estamos también proponiendo en esta integración de distintos países en Latinoamérica, saber si esto es parecido en Latinoamérica, si hay variaciones, ¿no? Y por lo tanto así poder intervenir de forma más adecuada, ¿no? El apoyo, muy pocas personas sienten apoyo por otras, ¿no? La mayoría de las personas siente poco o nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es el abuso? Y aquí esta es una publicación que escribí el año pasado en una revista en España, solamente para tener un lenguaje común, ¿no? Porque a veces tenemos definiciones tan distintas que hablamos de cosas diferentes, ¿no? Entonces, el abuso sexual infantil es un acto y proceso de actos. Y esto es importante decir que es un proceso de actos, porque no se reduce solamente a una acción, ¿no? Aquí hay un proceso de actos, ¿no? Generalmente, y cosa que no dije, que no puse en los resultados de la investigación, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos, sobre todo los casos más traumáticos, de abuso sexual son cometidos por una persona cercana o de familiar o muy cercanas a la víctima, ¿no? Los casos que, por ejemplo, llegan a la fundación cometidos por desconocidos son cerca del 1%, ¿no? El 99% de los que llegan a la fundación, es decir, los procesos más traumáticos. Hay otros casos que pueden ser, en algunos casos, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero por la experiencia que tengo con las víctimas, hemos podido, y por la literatura, como procesos más traumáticos son los que terminan yendo a procesos reparatorios, ¿no? Otros probablemente, algunos pueden ser muy traumáticos y no van a los procesos reparatorios, y otros que no lo necesitan, ¿no? Pero los más traumáticos son cometidos por personas cercanas. En primer lugar, familiares. Hemos visto también, por ejemplo, la investigación que se hizo recién en Francia, curiosamente se lanzaron 2 publicaciones más o menos casi con una semana o 2 semanas de diferencia. Unos en familia y otro en iglesia, ¿no? Y la Iglesia Católica es el segunda institución después de la familia que más comete abuso sexual, ¿no? Aquí, si bien hablamos de abuso sexual infantil, la violencia sexual en general se basa en una asimetría, ¿no? Y el hecho de que sea infantil, es decir, la asimetría por la edad, es un tipo de asimetría, pero hay otros tipos de asimetría también, como la autoridad, la confianza, la dependencia, la jerarquía, como decir, ¿no? El poder, la fuerza, el miedo, la cultura, la capacidad comprensiva, la necesidad u otro tipo de vulnerabilidades, por la cual se manipula, se confunde, no solamente se somete con fuerza física. De hecho, las vulneraciones en el ámbito de la sexualidad que se cometen con fuerza física son las menos, ¿no? La gran mayoría, por ejemplo, estadísticamente, las que llegan a nuestra organización, que son más de 1000 cada año, cerca del 15% son cometidas solamente el 15% son cometidas con fuerza física, ¿no? Y el gran problema de eso es que muchas personas, incluso legalmente, se piensa que cuando no hay fuerza física,
hay algún tipo de consentimiento, ¿no? Por eso se habla de cuando hay abuso sexual infantil, haya o no haya fuerza física, hay abuso sexual. Pero ahí tenemos un desafío también legal, al menos en nuestro país, de poder comprender, tanto para los profesionales de salud, pero también de justicia, incluso para la víctima, para que comprenda que a pesar de que tal vez no hubo fuerza física, es decir, también, o por ejemplo, no hubo resistencia física, igual puede haber habido un abuso sexual porque hay asimetría, hay miedo, hay manipulación, confusión, que elimina o vicia el consentimiento, ¿no? Y eso es muy importante comprenderlo de esa manera, ¿no? El consentimiento es clave. Y estos actos pueden incluir, aunque no se reducen a esto, o sea que probablemente ya se sabe, ¿no? Pero no se reducen a esto. Hay tocaciones o tocamientos, penetración, incluso incitación a tocar a otros, voyerismo, exposición a situaciones sexuales, y que también a veces llegan personas a nuestra organización y dicen, mira, la verdad es que no me abusaron, pero casi me abusaron, porque intentaron, por ejemplo, penetrarme, o intentaron, solamente me tocaron, y la verdad es que para nosotros, para la comprensión, para poder apoyar a las víctimas, cosa que es cierto, más sobre todo por las consecuencias traumáticas, ese tipo de actos o proceso de actos también son abuso sexual porque provocan un trauma en las víctimas de una situación así asimétrica, ¿no? Entonces aquí, y esto quizás es el único aporte que estamos proponiendo, ¿no? Que no solamente el acto mismo del abuso es, o el acto mismo genital o genitalizado es el abuso, sino que normalmente comienza antes del abuso, con las estrategias de preparación, y termina también después del acto con las estrategias de silenciamiento. Y eso es muy importante tenerlo así, porque el abuso es un proceso, el abuso sexual, la violencia sexual es un proceso que comienza antes del acto genital y termina mucho después. Entonces es un proceso muchas veces permanente. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, en Chile hemos logrado eliminar los plazos de prescripción por el abuso sexual cometido a menores de edad, ¿no? Y porque creemos y estamos seguros de que el silenciamiento, ¿no? Nosotros no hablamos del silencio cuando las víctimas no logran hablar, o reportar o denunciar, sino que es una consecuencia misma de este tipo de violencia, ¿no? Estamos hablando de un problema epidémico oculto, la real epidemia globalmente es el abuso, y probablemente las ACE, que le llaman, ¿no? Las Adverse Childhood Experiences, de las cuales 30% son el abuso sexual, pero hay una gran, las adversidades tempranas, ¿no? Las experiencias adversas tempranas son las que provocan más problemas físicos, psíquicos, sociales, incluso laborales, hasta económicos, ¿no? Entonces, recién ahora, desde los años 90, gracias a la investigación del doctor Felitti en Estados Unidos, nos estamos dando cuenta de la gran como profundidad del daño que provoca la adversidad temprana, y lo poco que se estudia, la verdad. En Latinoamérica todavía no sabemos mucho de esto. Nosotros recién en Chile estamos realizando la primera investigación en adversidad temprana, de los cuales un 30% sabemos, al menos por la experiencia internacional, que es el abuso sexual. Ahora, el 30 de noviembre, para los que quieran, vamos a dar una conferencia sobre los problemas epigenéticos también de la adversidad temprana, especialmente el abuso sexual, y los desafíos que tenemos para Latinoamérica, ¿no? Junto con México y Colombia queremos poder llevar, ojalá a toda Latinoamérica, una investigación que nos permita dar cuenta de esta epidemia, ¿no? Que es el abuso, ¿no? Las consecuencias ya sabemos que son múltiples, son profundas, y hay una muy baja atención especializada. Normalmente, parte a veces del abuso sexual es que no contamos con personal de salud mental que esté capacitado para poder acompañar víctimas. Muchas veces viven lamentablemente situaciones de revictimización, tanto en la justicia como en los tratamientos psicológicos, cuando los hay, ¿no? Normalmente las personas buscan sanarse solas, pero aquí estamos hablando casi como
Si una persona, si un porcentaje muy importante de nuestra población se quebrasen, no sé, una pierna cuando son niños y tuvieran que vivir toda la vida con esa pierna quebrada, sin atención especializada e incluso sin que el mundo adulto les crea, ¿no? Entonces ellos viven con ese dolor, con ese trauma, sin que exista atención especializada, ¿no? Aquí los elementos fundamentales, la verdad es que no lo voy a saltar porque quiero hablar también del Sí. silenciamiento. Nos restan 2 minutitos, perdón. Ok. Aquí no hablamos de silencio, las víctimas no guardan silencio, sino que son silenciadas por el abuso y por el trauma, por miedo, por culpa, vergüenza, desconfianza, lo que hace poco también están llamando amnesia traumática, que también la doctora recién habló un poco de cómo el cerebro mismo, incluso por razones de supervivencia, acalla la comprensión inmediata, ¿no? Para poder sobrevivir. Y eso genera no una eliminación del sufrimiento, sino una eliminación del relato y por lo tanto también una disociación, ¿no? Entre afectivo y cognitivo. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Tengo bastante más material que me gustaría compartir con ustedes, pero lo más importante, creo yo, quizás aquí decir que en el abuso y la violencia infantil no hay solamente dos actores, no se trata solamente del agresor y la víctima, porque nos podemos dedicar solamente a eso, ¿no? Sino que hay un tercero, ¿no? Y los terceros son todas las personas que supieron, vieron o le dieron poder al agresor y silenciaron a la víctima, ¿no? Y permiten que el agresor impunemente, ya sea por miedo, por complicidad, por indiferencia, por caos, por lo que sea, o por incluso culturas institucionales, como pasa en la iglesia también, muchas veces que los terceros no son capaces de apoyar a las víctimas, sino que apoyan a los agresores. Y el desafío está en que los terceros, que pueden ser vecinos, pueden ser tíos, pueden ser inspectores, pueden ser hasta un sacerdote, que lo he visto también, en vez de apoyar al agresor, apoyen a la víctima y generen condiciones para que la víctima pueda desplegar sus capacidades de resiliencia y no de este estrés postraumático y tóxico que lo puede acompañar toda la vida y puede terminar, como sucede con las adversidades tempranas, viviendo no solamente 20 años menos, como es el promedio de vida menos que viven las víctimas que no han tenido apoyo, sino que además en una calidad de vida mucho, mucho peor. Eso. Pues muchísimas gracias, doctor José Andrés. Muy interesante esta contribución conceptual, ¿no? De pensar el pre y el post del evento como tal de violencia sexual o de abuso. Creo que también es muy interesante esto que nos comparte y bueno, toda la otra investigación que han realizado y también esto último, ¿no? De la geometría del abuso. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con entonces Elena García. Si por favor, Elena, nos compartes. Listo, buenos días. A ver, déjenme ver que se ponga. Ya está, por ahí ya se ve, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, buenos días, me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Me toca a mí participar desde la experiencia en educación sexual. Un poquito nada más les comparto que desde la experiencia que tengo en psicoterapia he tratado algunos casos que vivieron abuso sexual en la infancia y entonces con lo que he trabajado desde la educación sexual, pues me hace mucho sentido lo que hacemos desde la educación sexual, ¿no? Y cómo pues es algo tan importante para prevenir la violencia en general, así como la violencia de género y la violencia sexual.
Entonces, bueno, en esta ocasión lo que voy a compartirles es desde la educación sexual y un poquito las experiencias que he tenido. Antes de iniciar, pues nada más aclarar estos conceptos que, bueno, ya los han venido revisando en todo este ciclo de webinars, pero un poquito desde dónde lo manejo, lo trabajamos en la educación. Lo primero es hacer diferencia entre lo que es agresividad y violencia. Básicamente, una diferencia importante es que la violencia es utilizar la agresión que por naturaleza tenemos y que la agresión nos sirve para poder poner límites en momentos indicados a las personas o en las situaciones que nos están, que tenemos que enfrentar por alguna razón, por nuestra propia salud o por nuestro propio bienestar. Y la violencia es el uso de esta agresión, pero con la intención de lastimar, de ofender, de dañar o de ejercer un control sobre alguna persona. Por otro lado, tenemos estos conceptos, que es el de violencia de género y el de violencia sexual. Al estar hablando de violencia en ambos, pues nos referimos a que hay esta intención de daño o de usar el poder como forma de abuso o de controlar a alguien. Entonces, la diferencia sería que en la violencia de género estamos hablando de un daño que va a estar basado en el género de la persona, ¿no? Y la violencia sexual formaría parte de lo que es violencia de género, pero es específicamente lo que se refiere a cuestiones sexuales eróticas, refiriéndonos a la parte erótica, ¿no? Y aquí podemos incluir desde lo que es el abuso sexual, que es lo más común que ocurra, más allá de una violación, por ejemplo, pero el abuso sexual. Pero también estamos hablando de la exposición actualmente con la era digital a cuestiones sexuales que no son adecuadas para la edad, ¿no? Y bueno, ahorita es básicamente algunos ejemplos de lo que a mí me ha tocado vivir en el aula en diferentes grados. Hablando desde cuestiones de preescolar hasta algunas de secundaria o preparatoria, les voy a compartir algunas frases que tienen que ver con detallitos que si observamos se van hacia lo que es violencia de género. Y que cuando estamos en un aula, si alcanzamos a mirar o detectar, pues podemos hacer una diferencia importante. Entonces, me gustaría que presten atención a ellas, las voy a ir leyendo, y traten de recordar o de imaginar si ustedes lo han vivido desde el papel de docentes o estando en un aula, ¿no? Participando en un aula, este tipo de mensajes que luego llegan. Cada una de las frases que voy a ir mencionando surgieron en un taller de sexualidad, ¿no? Pero son frases que muchas veces surgen en otros momentos que no necesariamente es dando clase de sexualidad. La primera. Si invito al cine a mi novia, yo tengo que pagar o me vería mal. Yo no soy machista, estoy a favor de la equidad de género, pero no me encanta que una mujer se declare. Eso le toca al hombre. Yo no quiero ser niña porque mi mamá dice que tengo que jugar con muñecas y a mí no me gustan. Ay, le regaló un montón de cosas, hasta un dije de Swarovski, y ni así lo aceptó. Ella es muy rara. Yo no tengo novia porque no tengo dinero para estarla invitando. Yo preferiría ser una niña porque las niñas sí te pueden pegar y tú no puedes pegarles a ellas. Yo quiero jugar con ustedes. No, tú no puedes jugar. Las niñas no juegan fútbol. Los papás sí te pueden pegar porque te están educando. Mi papá dice que está bien porno que está bien ver porno porque soy hombre. No queremos trabajar con los niños porque son flojos y cochinos. Nosotros tampoco queremos estar con ellas porque son mandonas y se creen las muy.
Yo les preguntaría si les ha ocurrido o han escuchado en algún ambiente educativo este tipo de frases o comentarios. Esto, pues, me lleva a hablar de lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es un elemento que nos va a ayudar cuando estamos en el área educativa a promover la ruptura de estereotipos de género en cosas mínimas. A veces son frasecitas tan sencillas, tan delicadas, que podemos ni siquiera darnos cuenta. Es más, muchas veces es importante que nos reeduquemos y estemos alerta también de nuestras conductas o comentarios que van en contra de una perspectiva de género. Como docentes también muchas veces, o simplemente cuando, aunque no seamos docentes y estamos guiando a alguien menor, tenemos este tipo de comentarios, ¿no? Yo recuerdo aún antes de trabajar en el área de sexualidad hace muchísimo, cuando apenas estaba estudiando mi licenciatura, colaboré en un curso de verano con niños de entre 7 y 10 años. Y éramos 3 estudiantes educándolos, ¿no? Estando con ellos en el curso. Y una de ellas, cuando una niña venía y se quejaba de algún niño, siempre le decía al niño, iba y regañaba al niño y le decía, tienes que aprender que a las niñas se les respeta y que no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, ahí es algo que uno trae, que va implícito y que maneja y que va en contra de esta perspectiva de género y en contra de este educar en equidad, ¿no? Y son detallitos muy sensibles. Entonces, la perspectiva de género implica ponernos unos lentes que nos hagan ver el entorno diferente y que nos ayuden a enseñarle al alumnado este entorno diferente, ¿no? Esta parte donde estamos ya discriminando, estamos maltratando, estamos afectando las emociones y los sentimientos de otra persona, ¿no? Entonces siempre va a ayudar a disminuir la violencia de género, va a empoderar y va a generar una visión más justa. Por otro lado, hablando de lo que es la educación sexual integral rápidamente, pues hay que tomar en cuenta que siempre tiene una base de derechos sexuales y salud sexual. Entonces, pues vamos a ir en pro de esto. Y es importante saber que los derechos sexuales son derechos humanos, por lo que están basados en la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas. Y la salud sexual va a ser el resultado de un ambiente que reconozca, respete y ejerza estos derechos sexuales. Por ahí le compartí a Moni un documento de los derechos sexuales para que se los comparte y puedan ustedes revisarlos. Ahí vienen 14 derechos sexuales. En sí, cuando trabajamos desde la educación sexual integral, estamos promoviendo salud sexual que de alguna manera va a favorecer el que tengamos personas adultas más saludables en el ámbito sexual. También nos va a ayudar a prevenir y detectar riesgos que estamos viendo que ocurren en el alumnado y a veces problemas que ya están, ¿no? Prevenir o detectar problemas. Y desde ese sentido, les voy a compartir 2 experiencias de varias que afortunadamente he tenido la oportunidad de mirar y de poder reforzar el qué valioso es poder brindar este apoyo o ayuda a alguien, ¿no? Esta en especial es sobre abuso sexual. Fue en una ocasión en la que se estaba dando el taller de sexualidad en un colegio, un grupo de primero de primaria, una niña alrededor de 7 años. Después de explicar lo que son los tipos de abuso, que se hacía una explicación con marionetas, y se explica lo que es abuso físico, abuso psicológico, abuso verbal y abuso sexual. Es importante saber que esta es la tercera sesión de 4 que lleva el taller y entonces pues ya hay cierta confianza, ¿no? De la niña donde ya me conoce. En cuanto se termina la explicación, la niña se acerca directamente al frente y me dice en bajito, Miss, a mí me pasó ese abuso.
Yo le pregunto, ¿cuál de los abusos? Me dice, ese de los genitales. Y le dije, ah, ok, ¿esto se lo has platicado a alguien más? Exploro. Ella me dice, no, a nadie. De ahí entonces lo que yo le digo es, no te preocupes, al ratito que terminemos la clase y que yo vaya a otros grupos, cuando yo termine te voy a venir a buscar y ya me cuentas lo que pasó. Entonces, bueno, se hizo todo lo que se tenía que hacer de acuerdo de dar aviso al colegio, que el departamento de psicología lo supiera, y después se hizo un procedimiento bajo un protocolo que se lleva a cabo para poder hacer esta detección de abuso, ¿no? Esto permitió que se pudiera hablar con la mamá y con el papá, que por supuesto no tenían idea, brindarles cierta contención para luego poder darles la orientación de lo que tendrían que hacer en pro de la salud de su hija. De todo esto, lo que para mí fue muy, muy valioso es como esta niña, al final, bueno, el mismo día al día siguiente de que esto ocurrió, era cuando se iba a hablar con los papás. Me la encuentro en el patio y me ve y muy feliz, porque estaba muy feliz de haberlo dicho. Se acercó y me dijo, ¿ya hablaste con mis papás? ¿No? Y le dije, no, todavía no, al ratito voy a hablar. Ah, pero denotaba mucha felicidad. Y después, ya de haber hablado con los papás y visto todo esto, se trabajó un poquito con ella también. Y ella, una de las palabras que para mí significó mucho es que ella pudiera decir al final de todo el trabajo y preguntándole cómo te sientes, ella me dijo libre. El tema es cómo se vive, y un poquito retomando lo que nos compartía el doctor, cómo se vive de una manera muy difícil un abuso cuando este abuso en este caso era por parte de un primo de 18 años que iba frecuentemente a su casa y que la mamá era un sobrino muy querido por la mamá, lo cual la niña sabía. Entonces ella, además ella misma lo quería mucho porque pues no solo abusaba de ella, también compartía y jugaba y otras cosas. Entonces, los sentimientos que se generan encontrados es difícil que se puedan manejar. Y que aunque hay algo que como que me late que no está bien y por otro lado no me gusta, no la estoy pasando bien, y aunque yo me esconda, sé qué va a pasar, porque ella se escondía, no se encuentra la forma de poderlo decir. Entonces, al ella escuchar que es un abuso y que hay que decirlo, o sea, se está recibiendo este tipo de educación, ella dice, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque es algo que ya traigo ahí. Uh-huh. Quedan 2 minutitos. Sí. Perdón, Elena. Sí, no hay cuidado. Entonces, bueno, esa es una experiencia. Y la otra es una situación de acoso sexual. Aquí, alumnado de secundaria, había un grupo de niños, había una actividad donde tenían que ver cómo le harían para lograr atraer a quien les gusta. Y entonces un grupo de niños buscó a otro niño que estaba más alejado en el mismo salón diciendo, es que queremos que él nos diga cómo, porque él sí sabe cómo ligar a las niñas y él nos va a decir cómo, ¿no? Más tarde me voy enterando que este mismo alumno al que le querían pedir consejo sus compañeros, pues fue denunciado por varias niñas, ¿no? A raíz de la misma clase de abordar el tema de acoso sexual, por varias de sus compañeras del mismo grupo y de otros grupos, porque se sentían acosadas por él. Entonces, hablando de esta perspectiva, de esta violencia de género, ¿no? Y de esta falta de educación muchas veces o esta costumbre pues así sería lo correcto, ¿no? Atraer o conquistar a alguien. Había una confusión. Entonces, esto fue una detección que permitió trabajar de forma psicoeducativa con quien estaba acosando sexualmente, hacer ver a un grupo de hombres que no se conquista, se liga o se logra algo acosando, ¿no? Y que un grupo de niñas alzara la voz y se atreviera a decir, esto no nos está gustando, ¿no? Entonces, aquí algo que quiero hacer mucho hincapié es que no solo desde la educación sexual se tienen este tipo de oportunidades. Cuando estamos educando niñas
niños, adolescentes, jóvenes, tenemos la oportunidad muchísimas veces, en muchísimos momentos, de abordar o de contribuir, aunque sea un poquito, en trabajar desde esta perspectiva de género, en detectar algo que, si bien no lo voy a atender o a resolver yo, sí lo puedo canalizar o sí puedo alertar. Y entonces es muy importante que, aunque no eduquemos desde la sexualidad, podamos explorar si vemos que algo está pasando, ¿no? Explorar sin la intención de juzgar, simplemente de entender qué está pasando con esta persona, tenga la edad que tenga. Mostrarnos cercanos, cálidos, empáticos, comprensivas, con preocupación, con escucha. Y atenderle, ya sea que le eduquemos, que le refiramos con quien pueda educarle o darle contención o darle apoyo profesional. Y bueno, entonces, es bien importante que estemos alerta a las señales y que prestemos atención a comentarios o acciones, por pequeñitos que parezcan o que sean, puede hacer una diferencia importante para nuestro alumnado. Y sobre todo, estar muy al pendiente de nosotras mismas, de qué ocurre conmigo cuando me entero de una situación, ya sea de abuso, ya sea de una discriminación, ya sea que se refiera a cierta violencia de género, a los estereotipos, qué tantos también yo tengo y qué tanto trabajo me cuesta para que yo no termine transmitiendo lo personal. Y es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por bueno, todo lo que nos compartes y también esta última parte muy concreta, ¿no? Y pues esta invitación a pensar todo este trabajo, no solamente efectivamente desde la educación sexual, sino desde el proceso educativo mismo, ¿no? Muchas, muchas gracias. Bueno, y entonces para concluir este primer momento de puesta en común, pues entonces invitamos a la maestra Gaby a que nos comparta su... Muchas gracias, Mónica. Un placer estar aquí con Elena, con José, con todas y todos ustedes, con Beatriz. Gracias por la invitación, es un honor y bueno, felicitarles por esta iniciativa. Cuenten desde ya con todo lo que podamos estar aportando. Bueno, a mí me parece que para abordar el tema de la atención desde esta perspectiva, ahora Elena habló ampliamente sobre uno de los 3 elementos que me parecen fundamentales que tengamos presente todas y todos quienes acompañamos el desarrollo de niñas, niños y adolescentes desde el ámbito educativo en la escuela, pero también en los hogares y desde las instancias, instituciones o organizaciones de sociedad civil que podemos apoyar al desarrollo integral y a prevenir en primer lugar y cuando es necesario, cuando uno de sus derechos ha sido violentado, pues atender adecuadamente. Entonces, los otros 2, pues sería reflexionar en torno al poder que está íntimamente ligado con nuestras construcciones de género, y el otro, bueno, lo amplió también José sobre violencia y también lo abordó ampliamente Beatriz. Para finalmente entender esto. Bueno, ya esto lo abordó ahora Elena, cómo aprendemos a hacer lo que es correcto de niñas, niños, o en este caso de las mujeres y los hombres. Todas estas instancias, como ya lo ha referido Elena, intervienen en cómo vamos construyendo esta identidad de género. La escuela, la familia, los medios de comunicación, ahora las tecnologías en donde niñas y niños cada vez la edad en la que están cercanos a las tecnologías, pues cada vez es más temprana. Pero también están estas otras instituciones, las religiones y las instituciones de gobierno. A través de la salud, que es un medio en donde, como la escuela, están constantemente cerca, la cercanía que tienen con niñas, niños y adolescentes es constante. Cuando les atienden desde que les ponen vacunas, desde que nacen hasta toda nuestra vida tenemos contacto con estas instituciones, y todos los mensajes que vamos recibiendo son parte de esta forma en que vamos
aprendiendo lo que corresponde a las mujeres y a los hombres. Por eso es importantísimo, como lo decía Elena, que reflexionemos en este sistema, que entendamos que una cosa es nuestra biología, lo que tiene que ver con nuestro sexo, los cromosomas, con los genitales con los que nacimos y las características físicas que pueden mirarse más prontamente, y cómo esto se relaciona en términos sociales para hacer esta construcción de género, este conjunto de ideas que una sociedad va designando y va construyendo dirigido a quienes consideramos mujeres y a quienes consideramos hombres. Me parece que ha habido un rompimiento muy fuerte en donde las juventudes han sido, por supuesto, quienes han ido rompiendo estas construcciones binarias de lo que significa ser mujer y hombre, para poder, como decía Elena, sentirnos más libres con quienes somos en nuestra identidad. Por lo tanto, si entendemos que estas disposiciones de género van construyendo estas funciones y papeles, designan roles, vamos a entender por qué sucede de alguna forma la violencia y cómo podemos prevenirla. Como decía Elena, me voy a saltar esto, la perspectiva de género nos permite identificar como una herramienta, podemos analizar cualquier fenómeno desde esta perspectiva, ponernos esos lentes y analizar cómo esas diferencias se traducen en desigualdades. Eso es la más importante. No queremos eliminar las diferencias. Lo que queremos eliminar son las desigualdades a partir de una designación de género. Y la violencia es una de las más graves consecuencias de esta desigualdad, de esta construcción. En ese sentido, pensar cómo se relaciona el poder, qué es el poder y en qué situaciones nos sentimos poder, y eso es algo que nos podemos ir haciendo la pregunta. Y hay muchos teóricos, ahora que escuchaba que Luis Carlos José es filósofo, bueno, ampliamente ha revisado a estos autores. Algunos de estos autores se preguntaron sobre qué es el poder y bueno, algunos hablaban que se ha podido conceptualizar incluso como un objeto, como un lugar. Y a mí algo importante que me parece señalar es que es inherente a las relaciones humanas. El poder siempre va a estar ahí presente, va a ser funciona como una capacidad de hacer, y en ese sentido el poder no es ni bueno ni malo, sino el ejercicio que hacemos de ese poder. Entonces, a partir de la educación, y esto que decía Elena, de cómo a partir de la educación integral en sexualidad nos permite tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, eso es algo importantísimo. Esa forma de la educación nos permite accionar sobre nuestro cuerpo. Y eso es algo fundamental. El poder tiene que ver con eso. Sin embargo, la relación que se ha establecido entre el poder y el género tiene que ver con se ha utilizado el poder para garantizar un sistema de control y dominación, y mucho de ello tiene que ver con el control del cuerpo, del cómo se controla el cuerpo desde que nacemos, incluso poniéndonos a través de distintos elementos simbólicos, como simbolizar lo que es la mujer. Y decía por ahí los comentarios en el taller de sexualidad que nos decía, vas a jugar con muñecas, porque eso significa ser mujer, y entonces yo controlo tu cuerpo para que esté dirigido hacia la maternidad y hacia lo doméstico. Y en los hombres, por el contrario, tiene que ver con el dirigir el cuerpo para la producción y para proveer. Entonces, cuando entendemos que ese poder ha sido utilizado para ello y que además se reproduce de un sistema macro, ¿no? Pensando en un sistema de gobierno en el que se ha utilizado para la represión, y que eso se reproduce en unos microsistemas que son en el ámbito doméstico, en el ámbito educativo, se reproduce y lo reproducimos nosotras y nosotros a través de nuestras actitudes, vamos comprendiendo cómo en la casa sucede este ejercicio de poder. Lo cruzamos con la construcción de género, pues podemos ir entendiendo cómo se va construyendo
o se va accionando la violencia, no solamente en términos directos, sino también a nivel simbólico, como lo explicó ahora Elena. Entonces, si entendemos que el poder es inherente, que no necesariamente está ligado a la violencia, pero que ha contribuido a la desigualdad en este sentido de recursos, pero que podemos, a partir del poder de reconocerlo, tomar decisiones y accionar sobre nuestro cuerpo, podemos generar acciones para la prevención y para la atención. Me voy a saltar. Esto ya lo estuvimos hablando. Y desde este sentido, como decía, hay que pensar desde estos elementos, desde la perspectiva de género, identificando cómo se reproduce este poder en sistemas adultocéntricos, es decir, donde vemos a niños y adolescentes como incapaces, como no pueden hacer, y cómo se cruza esto. Podemos entender que hay que hacer distintas acciones para prevenir y atender en este sistema de triángulo que Galtung desarrolló y que lo podemos pensar como un iceberg. En la parte de arriba del iceberg del agua podemos ver apenas una minúscula cosa que se asoma de la violencia y que requiere hacer acciones concretas para atenderlo, ¿no? Sin embargo, tenemos que ir desarrollando acciones para ir eliminando esas formas de entender el mundo que ha permitido que estas violencias se desarrollen. Entonces, tenemos que, deslegitimar la violencia a través de todos estos mensajes que podemos ir dando, pero también tenemos que ir trabajando en el cambio cultural. Tenemos que ir buscando entender el mundo desde un lugar en donde las desigualdades sean eliminadas. Y eso nos lleva a pensar en distintos niveles de acción en términos de prevención y de atención. Sí, como ya lo venían mis colegas desarrollando, entendemos a la violencia como aquello que evita que las personas se desarrollen y todo aquello que impide su desarrollo, su bienestar, pero que además siempre es prevenible. La violencia siempre la podemos prevenir. No es algo que ya es inevitable. Podemos entender que podemos generar acciones, no solo como lo decía José en términos de la atención inmediata, sino evitar revictimizar a una persona que ya de por sí ha vivido un evento traumático, que ya ha generado una serie de impactos, sino que a través de la atención que brindemos desde los distintos espacios, evitemos una nueva victimización, valga la redundancia, y protejamos y restituyamos sus derechos. Entonces, ya lo abordó la definición de violencia, y solamente, esto es algo importante que me parece que debemos siempre tener, la parte de lo que resulte de este ejercicio de poder o de fuerza física. No necesariamente entonces que haya una conciencia, o sea, hay un ejercicio y tiene unos impactos esta violencia. Entonces, ya lo tengo. Vámonos a las causas que permiten que esta violencia ocurra. Ya teníamos entonces causas culturales en términos de cómo construimos nuestro género, cómo vamos, todos los mensajes que recibimos de las instituciones, pero también tenemos algunas causas que tienen que ver con las estructuras, con las leyes, con las estructuras en las escuelas, en las instituciones que permiten que hayan estas expresiones de violencia. Entonces, debemos, por un modo, entender cómo desde una perspectiva adultocéntrica, las niñas, niños y adolescentes han sido concebidos como propiedad
familiar, ¿no? Como propiedad de mamás y papás, y que eso poco a poco se ha ido modificando. Hace este año entró en vigor una ley, una reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que además es súper joven porque es de 2015, imagínense, o sea, apenas en México se reconoció en 2015 que las niñas y niños tenían derecho y se creó una ley para ello. Y se reformó la ley para que se reconociera y se prohibiera el castigo corporal como una forma de educación. ¿Qué tiene que ver el castigo corporal con la violencia y atender la violencia sexual? Que si enseñamos a las niñas, niños y adolescentes que deben ser obedientes y que si no lo son, viene un golpe, viene una represión, incluso física, les estamos yendo en contra de darles herramientas para poder evitar la violencia. Y por el contrario, estamos generando condiciones para que esto suceda. Estamos dando un factor más de vulnerabilidad que les coloca en ese lugar. Nos quedan 2 minutitos. Bueno, me voy a ir revolada. Fíjense que dentro del sistema nos pusimos a trabajar en cómo atender. No sé por qué no está aquí. Bueno, en cómo atender a la violencia. Y desarrollamos un protocolo de coordinación interinstitucional, en donde a partir de que se detecta un tipo de violencia hasta que se restituyen sus derechos, las instancias deben tejer una red de protección, así deben estar comunicadas, como decía José, dar la referencia, hacer esta referencia de los casos, que sepa además que las autoridades que van a atender tengan clarísimo estos conceptos, entiendan la parte de género y que entiendan que una niña o niño, como ya lo explicaron al inicio, tiene una serie de impactos que a nivel traumático puede ser que no narren la experiencia como una persona adulta lo haría y que entonces estas personas estén capacitadas para poder escuchar de forma sensible y atiendan de forma ética. Entonces, en este protocolo pues se desarrollaron a nivel conceptual qué es la violencia, qué son elementos importantes sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo, cuál es el camino para atender de forma adecuada. Y solo les decía, se desarrolló cada tipo de violencia, identificando incluso a qué delitos hace referencia, no solo dentro de nuestro Código Penal, sino también sobre un marco internacional de derechos humanos, como es la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General. Entonces, fuimos desarrollando estos tipos de violencia y bueno, solamente quería, lo pueden encontrar esto en el protocolo que les voy a dejar la liga para que puedan acceder a él. Fíjense que ahora que José desarrollaba cuál es la incidencia o cómo vivimos la violencia en las distintas etapas de nuestra vida, lo que pudimos nosotros para revisar y hacer el análisis de las estadísticas, lo que pudimos encontrar fue este tipo de violencias por etapas de vida. Si ustedes se dan cuenta, la violencia sexual es el común denominador en todas las etapas. Y algunas estadísticas, algunos estudios nos revelan que el 50% de las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia sexual, alguno de los distintos tipos que hay en nuestra vida. Y puede ir, como ya decía José, desde tocamientos a acoso callejero, hasta la violación, etcétera. Es decir, que en esta sala, al menos la mitad de las mujeres que estamos en este lugar hemos vivido algún tipo de violencia sexual en nuestra vida. Y en la niñez y adolescencia este porcentaje de riesgo es todavía más alto.
Me voy a ir rápidamente. Este es un análisis que tiene que ver en dónde lo vivimos, en dónde vivimos estas violencias. Ya lo decía José también. En el hogar es un espacio en donde se vive desafortunadamente la violencia, no solamente por parte de la familia, sino por personas cercanas a la familia. Y otra vez quiero hacer alusión a este sistema adultocéntrico en donde obligamos a las niñas y niños a saludar a quienes llegan a casa, ¿no? Así de, pues porque es tu abuelito, porque es tu tía, tú le tienes que saludar y debes quererlo y debes hacer lo que se te diga. Todo este sistema adultocéntrico, pero además patriarcal, pues se va colocando en mayor riesgo a niñas, niños y adolescentes. Y esto lo vamos reproduciendo en todos estos ámbitos, en el ciberespacio, en la escuela, en las instituciones y en la comunidad. Cuando en la comunidad vamos caminando con niñas y niños y en un puesto de revistas se encuentran con las revistas pornográficas, pues por supuesto ahí estamos reproduciendo toda esta serie de mensajes o algunos espectaculares que sexualizan o hipersexualizan a las mujeres y cada vez son figuras e identidades más jóvenes, hipersexualizan a las niñas y a las adolescentes y eso, por supuesto, da mensajes de que puedes acceder al cuerpo de ellas. Bueno, rápidamente quisiera compartirles, bueno, les voy a dejar la presentación para compartirlos a través de Mónica porque hay algunas cifras que son terribles y que nos hablan del riesgo en el que niñas y niños les estamos colocando. Y para ir en términos de la atención es importantísimo que desde, como les decía, del protocolo de coordinación se identifique qué es lo que tenemos que hacer todas las autoridades, cualquier autoridad, cualquier persona tiene la posibilidad de detectar y denunciar un acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, cualquier persona. ¿Cómo hay que hacerlo? Nos toca a las autoridades coordinarnos de forma adecuada para que no haya una revictimización y sus derechos se restituyan adecuadamente. Por supuesto, nos hicimos este protocolo, lo hicimos en coordinación con el 911 y hemos estado trabajando en la capacitación de las y los operadores y despachadores para que escuchen de forma adecuada, identifiquen de forma adecuada, porque a veces pareciera ser que no están involucradas niñas y niños cuando hay un reporte por violencia familiar, por ejemplo. Que identifiquen las y los operadores que si en esa denuncia de una mujer que está hablando por violencia doméstica, puede haber una niña o niño adolescente que está en riesgo e identificar entonces cuáles son los mecanismos para también atenderle en ese caso. Cómo se debe responder en estos sistemas de emergencia y finalmente cómo se debe articular desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con las demás instancias para restituir sus derechos. Si queremos atender de forma integral, debemos hacerlo en coordinación con todas las instituciones y de eso pues nos toca a nosotras como autoridades hacer que eso suceda. La escuela, por supuesto, es un espacio privilegiado para prevenir, pero también para detectar. Ustedes como docentes les conocen, han visto su desarrollo y saben cuando algo no está bien y pueden hacer una detección. Si el sistema educativo y si todas las instituciones no tejemos esta red, pues por supuesto las y los docentes no quieren denunciar. Lo que tenemos que hacer es generar un sistema que va a recibir y atender de forma adecuada para que todas y todos podamos proteger de forma adecuada. Y ya solo querer dejarles, este es el flujograma que estamos trabajando con, se desarrolla ampliamente en el protocolo para que ustedes lo puedan ver, cómo se debe seguir una serie de pasos desde que el 911 recibe una llamada y
hasta que se hace la restitución de derechos. Y solamente algunos elementos que me parece fundamental que podamos ver desde el ámbito educativo que se debe tener, ya lo decía, ya lo habían desarrollado mis colegas, la forma de generar confianza, de responder de forma adecuada, identificar quiénes son sus redes de apoyo y identificar si no está en mayor riesgo con aquellas redes. Si es necesario, llamar al 911 o a la Procuraduría de Protección. A veces requerimos brindar primeros auxilios psicológicos y para eso las personas que van a atender o que ha sido designada en el plantel para atender estos casos debe estar capacitada en ello para dar primeros auxilios psicológicos y brindar en dado caso la contención y orientación hasta que haya una derivación a un servicio especializado. Entonces, identificar si hay rasgos de violencia física o que requieran una atención médica inmediata. Eso es algo importantísimo, sobre todo en casos de violación. Para que la NOM 043, que tiene que ver con la atención a víctimas de violencia sexual, sea aplicada de forma adecuada y rápida. Eso es algo importantísimo. Y Gaby, muchísimas gracias. Vamos a tener que... Ajá. Sí, perfecto, ya concluí. Solo dejarles estos documentos que aquí van a estar, estos documentos que ha desarrollado la Secretaría de Educación Pública para los ámbitos escolares y el protocolo. Listo. Muchísimas gracias y nuevamente me disculpo con ustedes porque son temas amplísimos como pues ya nos dimos cuenta y pues de por sí ha habido un esfuerzo de síntesis por parte de ustedes. Pues les invitamos entonces aquí a través del chat a quienes nos escuchan a poder colocar sus preguntas para que en una ronda rápida, y bueno, aquí muchísimas gracias que Gaby nos está compartiendo estos documentos que nos ha referido al final y que son súper importantes que los conozcamos y también muy importante pues conocer, por lo menos acá en México, sabemos que hay personas que nos acompañan de otros países, este sistema de protección integral y pues mirar, ¿no? Cómo este trabajo en conjunto para garantizar una protección adecuada. Entonces, pues les invitamos a ir colocando aquí sus preguntas en el chat. De todas maneras, si por la cuestión del tiempo no nos diera la posibilidad de contestarlas todas, lo que podemos hacer es enviarlas después a las ponentes y ver si se pueden contestar después. Y también les invitaría, entonces, por la cuestión del tiempo, que no es nuestro amigo en este momento, pues preparar quizá un comentario final por parte de ustedes de un minutito, con qué les gustaría cerrar. Sabemos que es un tema muy amplio y también compartirles que, bueno, una de las intenciones de poder traer aquí voces de diferentes perspectivas, disciplinas, pues es también una manera de decir, pues frente al tema de las violencias sexuales, del abuso sexual infantil, pues hay una necesidad de poner a jugar una serie de saberes y experiencias y ningún saber es menos valioso que otro, ni ninguna experiencia, y esta es una historia que no se acaba, ¿no? Entonces, pues un poco para tener esa mirada más integral. Pues bueno, en lo que... si hubiese alguna pregunta por parte de ustedes y si no fuera así, pues entonces comenzaríamos la ronda de cierre. Entonces retomaríamos igual con la doctora Beatriz. Adelante. Gracias, pues una felicitación a los ponentes. Me encantaron sus 3 presentaciones, muchas gracias por compartirlas. Y obviamente todos esos aspectos que describieron ellas y José en su presentación, son factores que van a favorecer, si intervenimos en ellos, vamos a ayudar a que las niñas, niños, adolescentes y también las niñas y niños de la diversidad sexual, que no hablamos hoy en esta presentación de ellos, pero tengan acceso a sus derechos. Y que uno de los derechos de las niñas y los niños es el derecho a la salud.
los trastornos mentales han incrementado, se piensa que se han casi duplicado en algunos lugares del mundo a partir de la pandemia por la falta de el aislamiento social, que es un factor de riesgo para incrementar la salud, los problemas de salud mental. Y pues mi intención siempre ha sido como disminuir el estigma hacia la atención médica psiquiátrica. Hay corrientes antipsiquiátricas y desde la psiquiatría también hemos hecho cosas a lo largo de la historia para, desafortunadamente, en contra de los derechos, también en la intención de aprender, no necesariamente buscando lastimarlos, pero pues obviamente tenemos que reivindicarnos, pero la realidad es que la atención psiquiátrica es como atención gastroenterológica, cardiológica, y como cualquier especialista inmunológica, las niñas y los niños se pueden enfermar y tienen derecho a recibir atención a la salud mental. Y no hacerlo también es una manera, el no llevarlos a la atención cuando ya me refirieron, es ser negligentes, y es un tipo de violencia por parte también de las autoridades, si nos damos cuenta en la escuela y no los mandamos, ¿no? Y también de los padres, las madres de familia o los tutores que no los envíen para la atención cuando es necesario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y pues nos llevamos esta invitación y de lo que tenemos todavía muchísimo que aprender. Muchas gracias. Pues continuaríamos entonces con el doctor José Andrés. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que me alegra muchísimo que estemos de alguna manera desarrollando este espacio en el cual sentimos que estamos en la misma sintonía, trabajando por la niñez y adolescencia, para prevenir el abuso. Yo diría simplemente como me gustaría proponer que esta prevención, ¿no? o esta lucha contra el abuso tiene 4 partes, ¿no? Que son, uno es la prevención en sí, ¿no? Es decir, el fortalecimiento de los derechos, como bien decía Elena y Beatriz y Gabriela, ¿no? El fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de sistemas que sean efectivos, ¿no? de atención, de atención, y el segundo punto es de detección, ¿no? Detección temprana, ¿no? Gracias a este fortalecimiento de derechos, que ojalá contemos con institucionalidad suficiente, ojalá sería maravilloso que fuera en toda Latinoamérica, ¿no? Pero institucionalidad suficiente que pueda detectar de forma temprana. Hoy día tenemos ya todos los indicadores que nos permitirían detectar de forma temprana cuando un niño o una niña está en riesgo, o está comenzando a vivir situaciones de vulneración que muchas veces después son profundamente traumáticas, ¿no? En tercer lugar, que la intervención sea también oportuna y adecuada, ¿no? Porque no es suficiente con saber que algo está ocurriendo si no tenemos las herramientas para poder intervenir, y al contrario, a veces la intervención puede ser más dañina, es decir, que incluso el trauma inicial, ¿no? Hemos visto casos en la justicia y también en otros ámbitos de atención, en los que los niños, niñas, las víctimas, o son revictimizadas o son sometidas a interrogatorios que son horribles. Y por último, el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que ojalá que sea integral, ¿no? La terapia, y ahí no es que discrepe, sino que me encantaría resaltar el trabajo de Beatriz, ¿no? La salud mental, creo que debería estar por sobre tantas otras como dolencias que son consecuencias a veces de la salud mental, y eso poco a poco lo vamos a ir, como probando. O sea, ya hay demasiada evidencia para saber que no solamente es una especialidad más, sino que es una especialidad madre, ¿no? La salud mental está en la base de todo. Entonces el acompañamiento que sea integral, no solamente como individuos, sino también como comunidades, como familias, como seres interconectados, va a ser fundamental que podamos tratarlo de esa manera. Entonces eso me gustaría resaltar, esa es nuestro compromiso y nuestra promesa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor José Andrés. Nos vamos con esta ética del cuidado, ¿no? Como un mensaje de todos y todas. Muchas, muchas gracias. Pues continuaríamos entonces con Elena, por favor, ¿sí? Y cerraríamos con Gaby, ¿sí? Gracias. Bueno, primero de nuevo agradecerles. También fue un gusto escucharles, José, Gabriela y Beatriz. Creo que es un tema que da para un montón de tiempo y para aprender y no parar de aprender nunca. Yo dejaría como comentario final, pues esto que vengo diciendo que para mí desde el área educativa me parece de suma importancia, que es justo tomar pues todo esto que nos comparten ustedes tres, ¿no? De lo que implica para niños, niñas y adolescentes vivir la violencia sexual, la violencia en sí, justo para poderlo trasladar, detectar, favorecer la prevención, ¿no? de que ocurran estas situaciones o detectarlas a tiempo. Una opinión mía siempre, desde siempre que estoy metida en el mundo de la sexualidad, es que considero que todas las personas que trabajamos con niñas, niños, adolescentes, en cualquier ámbito, en el ámbito que sea, necesitamos saber aprender sobre perspectiva de género, sobre sexualidad, sobre salud mental. Y no es un extra, me parece que es algo indispensable, ¿no? Que si estamos conviviendo, enseñando, educando y de alguna manera está a cargo de nosotras una niña, un niño, un adolescente, pues sí es como una cuestión ética, poder informarnos, formarnos y estar al pendiente de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente dedicarnos específicamente a la violencia sexual, sino simplemente el estar a cargo de, creo que implica esta responsabilidad, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Más que de acuerdo, ¿no? Estar a cargo de el desarrollo integral de una persona, pues nos obliga, ¿no? A estar en constante formación. Entonces, sí, de acuerdísimo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, y cerraríamos entonces con Gaby. Pues muchas gracias a todas, a todos. Aprendí muchísimo el día de hoy. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Suscribo todo lo que han dicho. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Y solamente pensar cómo tenemos que estar en permanente revisión de nosotras mismas, como ya lo decía Elena, ¿no? Como de todo esto a nivel conceptual, pero también de lo que me está pasando a nivel emocional, como mamá, como papá, como docente, cuando escucho todo esto y también cuando me dicen que a lo mejor puedo escuchar y saber de un caso de una niña, niño que ha sido violentado y eso cómo me va a afectar a mí y en ese sentido siempre recurrir a los servicios de salud mental, como decía Betty, y que la violencia, otra vez, siempre puede ser prevenible, siempre puede ser evitable. Quien ejerce un acto de violencia contra otra persona y sobre todo contra niñas, niños y adolescentes, lo está haciendo porque sabe que lo puede hacer, porque lo puede hacer y porque sabe que nada le va a pasar. Y lo que tenemos que hacer todas las personas adultas y las instituciones es generar condiciones para que esto no suceda, para que sepan que si agredes a una niña, niño o adolescente, esto primero va a ser reprochable por la sociedad, que no podemos avalar un acto de violencia de esa forma y que además tenemos que restituir sus derechos, incluso el acceso a la justicia, no pensando en un sistema más punitivo, sino de cómo restituimos estos derechos. Entonces, pues agradecerles y pues invitar a que nos sigamos informando y cualquier cosa que sepan, ya he dejado mi correo electrónico que pueden contar con nosotras y que pues que sepan que hay diversas instancias a las que deben acudir. Piensen, ahí está el 911 y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, pues un gusto y pues sigamos trabajando juntos.
Pues muchísimas gracias, Gaby. Pues la verdad, un lujo esta mañana poder compartir todo esto. Y bueno, pues estaríamos concluyendo aquí. Hermano Salvador, no sé si tú quieres dar un mensaje para despedirnos. Simplemente agradecer a todos su participación, que nos permite poder trabajar, poner las bases para la prevención del abuso, de la violencia, todo tipo de violencia, pero especialmente la violencia sexual en niñas, niños, adolescentes, personas vulnerables. Y como se ha mencionado, esto requiere también hacer una revisión de nuestras historias de violencias vividas como agresores o vividas como víctimas, para poder sanar y poder apoyar la salud de las demás personas. Muchas gracias. La fundación que dirige José Andrés Murillo maneja el término de la confianza lúcida y creo que es una base para trabajar con nuestros alumnos, nuestras niñas, niños y nosotros mismos, el tener una confianza en que las cosas pueden cambiar si sumamos, si multiplicamos. Muchas gracias, bendiciones para todos.